comentaba, la idea de la sesión de hoy día era un poco hablar de los límites del teatro. Un poco la idea de estas dos sesiones iniciales es que ustedes tengan un marco teórico que les permita interpretar el teatro ya no como nosotros lo solíamos interpretar, ¿no? Y como para poder distinguir algunos temas más contemporáneos o revisitar temas viejos, pero ya con una mirada un poco más actual y completa del hecho teatral, ¿no? Como les comentaba cuando me estoy llegando, hablar de liminalidad implica comprender varios temas previos. El principal ya lo hemos tratado la sesión anterior, que es esto de teatro como acontecimiento, pero hay también otro tema que es como semilla para este teatro, y es el tema del teatro matriz. Entonces, cuando Jorge Dubati empieza a intentar interpretar la historia del teatro, como lo conversábamos en la clase anterior, la historia del teatro se relacionaba mucho más a la historia de la literatura dramática. Y luego, con los intentos de otras ramas del teatro, igual seguía sin separarse de la lengua, ¿no? De la lingüística. Entonces, Dubati dice: ¿cómo yo debo hacer para tener una historia del teatro que sea completa y que nos permita analizar el evento teatral como evento teatral per se? Entonces él se hace la pregunta de ¿qué estudio entonces? ¿Cuál es la materia que estudia el teatro? Entonces él va a decir que esa materia se compone de tres cosas: la teatralidad, el teatro y la transteatralidad. En las ediciones anteriores de CETIC habíamos definido teatralidad como todo aquello que no es texto en el teatro, ¿no? Pero Dubati tiene una visión diferente de teatralidad. Él va a hablar de que la teatralidad es cómo el creador escénico dirige la mirada del espectador. Eso es teatro. ¿Ya? Teatro sería el teatro como acontecimiento, con convivio, poesía y expectación. Y la teatralidad es todo aquello que es teatral, pero no es teatro. Entonces el teatro matriz va a ser todos esos eventos teatrales que no son teatros o que son previos a la existencia del teatro. Lo que Grotowski llamaría parateatral. Esas gestualidades dramáticas, esas estructuras dramáticas sin expectación, que son más bien rituales, ese drama diario que vives tú, que a veces, bueno, todo el tiempo vives en el drama. Entonces es un teatro matriz, es como una fuente de donde viene todo el teatro, ¿ya? Y toda manifestación teatral. Entonces ya no solamente hay que estudiar el teatro como fenómeno contemporáneo que apareció en el mundo occidental más o menos alrededor del siglo VI a.C., ¿cierto? Sino que hay que estudiar bastantes cosas que están alrededor del teatro y que son teatro en sí. No me gusta mucho la definición porque para mí lo parateatral sigue siendo teatro. Lo que pasa es que a Occidente le cuesta mucho aceptar el hecho de que los pueblos originarios hacen teatro sin la necesidad de hacerlo de manera occidental, ¿no? Y eso persiste en Dubati. Yo pensé que era un tema que, por venir de la filosofía teatral, era un tema que no iba a calar, pero sí, está ahí todavía. O sea, solamente dice Dubati que se puede intentar estudiar el fenómeno teatral desde el siglo VI a.C., o sea, desde Aristóteles, Sófocles, y toda esa mancha, ¿no? Él era greco-romano. Cuando yo hacía mi tesis de maestría,
revisaba obviamente a Miguel Rubio Zapata, y él citaba a uno de los grandes escritores, no me acuerdo cuál es, no sé si es Barcales, Balcárcel, no me acuerdo quién, porque hace un ensayo sobre el teatro netamente peruano, por así decirlo. Entonces llega a la conclusión de que el teatro está por acá, está en el Ande, para ser más concreto, muchísimo antes de que llegara las formas europeas del teatro. Entonces por ahí tuve como un desencuentro con Jorge Duarte, pero es normal, entonces, ¿qué es teatro liminal? Primero tenemos que entender qué es la liminalidad, ¿cierto? Vamos, ¿ya? Entonces el término liminalidad fue introducido por el antropólogo, en la antropología, por Arnold van Gennep, en su obra Les Rites de Passage, los rituales de paso, ¿no? Castellano, para describir la fase intermedia en los ritos de iniciación. En estos rituales, los individuos pasan de un estado social a otro, y esa fase liminal se caracteriza por una suspensión de las normas sociales y un estado de ambigüedad en el que los participantes aún no han alcanzado un nuevo estatus. Es un estadio límite, intermedio. Liminalidad viene de límite, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando estábamos queriendo tomar un diplomado que ofrecía Pugliasuntis en esa época sobre educación intercultural bilingüe, yo lo comencé y tuve el honor de conocer a Eric Pozo, que en ese momento era el coordinador de la Maestría de Estudios Culturales de la Católica. Y él nos hablaba de un ritual de paso así barbárico, pero que en realidad en su contexto tiene mucho sentido y que tiene una riqueza teatral bastante interesante, ¿no? Él hablaba de unas etnias por ahí, por la Polinesia, donde el ritual iniciático de los hombres, que traía prosperidad para la tierra, consistía en elevar una especie de aparejo más de 30 metros en el aire, con una superficie arriba, con una mesita, y poner en esa mesita a una niña de 13 años. Todos los niños de 14 años debían subir ese aparejo de más o menos 30 metros, y el que lograra tener sexo con esta niña en ese aparejo, bueno, era como un hombre sagrado, pero tiene su ki, ¿ya? La mayoría, como es un aparejo muy endeble y se pelean entre ellos, se tiran al suelo entre ellos, la mayoría no llegan al montón de muertos, ¿no? Y mientras la joven pareja consuma el acto sexual, los adultos tumban el aparejo. Entonces lo que sucede es que durante el coito la palma, ¿no? Entonces tú piénsalo ante los ojos así modernos, es una barbaridad, no, pobre chica, que no, que es una violación. Pero en realidad estas chicas son criadas desde que nacen para ese fin, y ese fin en ese futuro es un mundo. Entonces tú míralo con ojos de visitante. Es la escena épica más bella que has visto tú, llena de viveza. Claro que para nosotros es una escena, para ellos es un libro. Pues por ahí hay un límite también entre la teatralidad y lo real. Yo considero que el Inti Raymi también es un hecho liminal, ¿no? Está en el límite entre rito y espectáculo. Entonces está todo el tiempo en el límite. Vamos a ver qué más dice. Más adelante, Víctor Turner, seguramente Franquito lo ha estudiado porque es un papi de la antropología, sí, desarrolló el concepto en los estudios culturales y antropológicos
aplicados a la liminalidad no solo en los rituales tradicionales, sino también en eventos performativos, procesos sociales, situaciones en las que las estructuras de identidades son fluidas y no sabemos qué, y previsionales, o sea, pueden ser predecibles. Y este señor muy agradable es Arnold Wenger, ¿no? Wenger. Entonces, el término liminalidad está muy asociado con lo performático. Y lo performático es acción, si esa acción puede ser analizado como. Y ahí parte. Muy bien, definición del teatro liminal. El teatro liminal, acuñado por el filósofo y crítico teatral Jorge Dubaty, en el teatro liminal acuñado por el filósofo y crítico teatral Jorge Dubaty, el escenario se concibe como un umbral simbólico, donde las normas convencionales y las categorías sociales son suspendidas o subvertidas. El teatro no solo representa la realidad, sino también se convierte en un espacio donde los límites entre lo real y la ficción, lo físico y lo simbólico, lo presente y lo ausente, se desdibujan. El término teatro matricial y teatro liminal, así se llama este libro de Jorge Dubaty, es mucho anterior a la pandemia. En la pandemia él revisita esos conceptos para empezar a pensar otra manera de hacer teatro. Pero ¿por qué es que él asume esta manera de ver el teatro como un umbral, como una puerta de entrada o de salida de algo, como un límite entre dimensiones, entre conotopos, entre individuos, un límite perenne durante la realización de la obra, del evento teatral, del acontecimiento teatral, como diría Jorge. Porque de la misma manera que Hans Lehmann, el alemán que conocemos, los como está y dos, o sea, Franquito y Eduardo, de la misma manera que Lehmann se fija en cómo va cambiando el teatro a partir de la década de los 70 en adelante y se empieza a transformar en algo radicalmente diferente a lo que nosotros entendemos como teatro, Jorge Dubaty se da cuenta de lo mismo, pero en Argentina post-dictadura de Videla y su contabilidad. Es como un destape en la Argentina, ¿no? Un destape es el destape del corcho de un champán que se estuvo sacudiendo durante toda la duración de la dictadura, ¿no? Y ahí sale un movimiento artístico brutal, ¿no? La movida del under en el teatro es muy famosa, ¿no? De ahí sale, por ejemplo, el mítico Club del Clown, Fuerza Bruta, si no has chequeado la Fuerza Bruta en video, alguna vez veremos la Fuerza Bruta en vivo. Son cosas muy interesantes, ¿no? De esa generación son los grandes artistas que tú conoces ahora, ¿ya? Argentinos. Carlos Gianni, por ejemplo, Cartoon, ¿no? Cartoon, que es un gran teórico del teatro, un director memorable argentino. Cartoon sale en esa época, ya falleció Cartoon. Entonces, ese corcho salta y el teatro argentino adquiere formas hasta monstruosas. Entonces Jorge Dubaty se da cuenta de que analizar desde la literatura eso es imposible, porque ya hay demasiada mezcla entre artes, hay demasiada performatividad, entonces la literatura no bastaba para el análisis de ese tipo de teatro y ya la semiótica teatral había fracasado. Entonces él acuña este término de teatro liminal para tener una matriz, y ya ves que se coincide siempre en Dubaty, es un tipo brillante, ¿verdad? Una matriz sobre la cual poder analizar las cosas. Ya, eso es recontra interesante. De ahí viene, ¿no? Este tipo de teatro explora la introspección entre diferentes planos de la existencia e enfatiza los procesos de transformación tanto del actor como del espectador. De hecho, es fundamental entender que el teatro liminal no se limita únicamente al espacio escénico,
También se refiere a los estados mentales y emocionales y atraviesa a los participantes, actores públicos, durante la representación. Como veíamos en la sesión anterior, el teatro como acontecimiento ya no solamente se limita a analizar aquello que es en el escenario, sino que te permite tener un marco teórico para analizar todo lo que está alrededor. Ahí está otra vez el Tubati. Entonces, ¿cuáles son las características del teatro liminal? Reducirlo es muy complejo, ¿ya? Entonces, está haciendo un ejercicio muy personal, no voy a decir que esto es lo que dice en el libro, sino que es mi interpretación, ¿ya? Dice, tensión del campo ontológico. ¿Qué sería un campo ontológico? Su campo de estudio. ¿Pero de qué? ¿Entiendes ontología? El teatro. Es la disciplina filosófica que estudia el ser. Ajá. Entonces, es el campo de tensión, los campos de tensión dentro del mismo teatro, en su ser. ¿Ya? El teatro liminal se caracteriza por una constante tensión entre diversos campos ontológicos como la vida y el arte. Es una tensión constante, ¿no? Desdibuja la línea entre la representación y la realidad, involucra al espectador de manera activa y personal. ¿Cuáles son estas tensiones? Ficción y no ficción. Elementos autobiográficos, documentales, ficcionales, que en una realidad híbrida. Cuerpo natural, cuerpo poético. Explora las posibilidades expresivas del cuerpo, tanto en dimensiones físicas como simbólicas. Presencia-ausencia, no enunciación, representación. Juega con los límites entre lo dicho y lo mostrado, cuestionando la naturaleza de la representación. Presencia y ausencia. Explora la materialidad de la escena, pero también la dimensión intangible de la memoria y la imaginación. Entonces ya no estás hablando solo de qué trata, que es como se realizan las obras hasta ahora, ¿no? ¿De qué trata? ¿Cuál es el tema? El que va un poquito más lejos es José Luis García Barrientos, que también fue marco teórico de mi tesis, que va a hablar de que todo el signo teatral, todavía habla de signo teatral, en el escenario puede ser de tres formas: patente, ausente, patente, latente o ausente. Patente quiere decir que se ve, por ejemplo, cuando Romeo y Julieta están hablando, ambos son símbolos, no, signos patentes, están ahí, los puedes ver. Cuando Romeo va a hablar, ya estoy hablando tonterías, ¿no? Pero para ilustrar el ejemplo. Cuando Romeo nombra a Mercutio, pero Mercutio no está en el escenario, Mercutio es un signo latente. Y cuando se habla, pero si en algún momento apareció Mercutio, es latente, tú en algún momento lo has visto. Y ausente es cuando, por ejemplo, se hablan de los dioses en el teatro griego. Nunca van a aparecer los dioses, los griegos no se iban a atrever a eso. Pero sabes que están ahí. ¿Quiénes han visto Julie acá? Julie. Tú has visto Julie, tú has visto Julie, tú has visto Julie. ¿Tú llegaste a ver Julie? No. Te lo perdiste. Pero la presencia del padre de Julie es un personaje ausente. Sin embargo, de cierta manera, direcciona muchas cosas que suceden en la obra y nunca lo ves. A eso se refiere. Entonces, esas tensiones son las que estamos viendo. Y son tensiones, o sea, no es como que conviven, están jalando una de la otra. Cuando uno veía, por ejemplo, los performances de nuestro ilustre vecino de abajo, Osvaldo Vilca, uno de los mejores actores que ha parido esta tierra, uno de los mejores directores que ha parido esta tierra, y él empezaba de la nada, no le dice performance a sus obras, le dice performance, dice que no llega a ser performance, muy consciente de lo que habla, no le decía performance, decía performance, voy a hacer un performance, una sangría. Entonces sí hay un momento en el cual tú no entiendes qué está pasando, si hay realidad o no. Si es presentacional o representacional.
Y hemos dicho que a nivel simbólico no hay realidad en el escenario, así sea un performance. Pero en tu cabeza de espectador eso no es una conciencia plena. Entonces hay tensión, hay tensión. Me acuerdo una vez que Mamá Poma me contrató para hacer una especie de... Querían que haga una obra sobre algún problema social de Cusco que se iba a presentar en un encuentro de jóvenes que se realizó en el Colegio Fe y Alegría de Santiago. ¿Ya? Y me acuerdo que en esa fecha trabajamos con bastantes chicos de la Asociación Madre de Alma Andina, ¿cómo se llamaba? Yaguarhuayna. De Yaguarhuayna, de toda esa gente, estaba Richard en Yaguarhuayna, sale. Entonces yo trabajé con bastantes chicos que eran Yaguarhuayna, no eran. Alma Andina todavía recién estaba ahí, embrionariamente, ¿no? Y usaba Yaguarhuayna todavía como nombre Richard. Y trabajando con los chicos sale esta idea de hacer teatro invisible. Entonces, son chicos de la zona de Santiago, era una asociación juvenil de Santiago, y cuando se les dijo qué problemática querían tener, la mayoría de sus madres trabajaban de ambulantes en la calle. ¿Ya? Y el problema, ¿quiénes eran? Los municipales. ¿Ya? Entonces tratamos ese tema. Nos dimos cuenta de que no había manera de que el público reaccione como nosotros queríamos, bueno, como yo, con una visión artística un poquito más profunda que lo que me pedía Mamá Poma, no íbamos a tener el punch que nosotros queríamos. Entonces decidimos hacer teatro invisible. Entonces se desarrollaba normalmente la reunión, así estaba todo ensayado. Y una de las chicas entraba vendiendo caramelos. Sí, como unas señoras que vienen ahí en el mall, así con un montoncito en la manita. Sí, incluso le compraba. Estuvo un rato ahí. Después otros chicos que su familiar trabajaba en el municipal de Santiago, se había conseguido el traje y entra, ¿no? Y la bota, pues. Toda la gente indignadísima. Otra gente calladita y otra gente indignadísima con lo que veía. No, ¿por qué la vas a sacar? Y cuando estaban por linchar al que hacía del municipal, ya revelamos que era una obra. Y se armó una discusión increíble sobre el tema, que es el objetivo del teatro invisible, ¿no? Entonces ahí hay una tensión también, que es profundamente teatral, y que es parte del ser, de esta tensión ontológica, ¿no? En donde los seres conviven. Destrucción de las formas tradicionales, esto es casi una obviedad. El teatro liminal no se ajusta a las estructuras dramáticas convencionales, sino que experimenta con nuevas formas de narrar, de representar y de relacionarse con el público. ¿Te das cuenta que hay una coincidencia casi calcada con el teatro postdramático? Estudian lo mismo, pero desde diferentes supuestos teóricos y desde diferentes regiones del mundo. Exploración de la marginalidad, de lo marginal y lo subversivo. Se interesa por los temas y experiencias que se encuentran en el margen de lo establecido, cuestionando las normas sociales y culturales. Y acá hay algo que se relaciona con lo que les digo de la postdictadura en Argentina. Estas dictaduras que suceden en Argentina, en Chile, que mucho antes están en España con Franco, son dictaduras de derecha, de una derecha dura y ultraconservadora. Entonces, toda cuestión que sea que está fuera de los cánones aceptados por la sociedad tradicional hasta los mataban. Entonces, por ejemplo, el teatro under, inicialmente en Argentina, si no me equivoco, es un teatro gay, trans. Entonces ahí explotan un montón de lenguajes, un montón de discursos diversos, floridos,
LGTB, en ese época no se decía LGTB, y adquieren unas formas muy, muy, muy estilizadas y muy interesantes, ¿no? De lo marginal hasta que ahora tú lo ves y es estándar en el teatro argentino y en el teatro latinoamericano. Eso que empezó siendo el teatro de los excluidos, de los no reconocidos como seres humanos, incluso como de vejaciones de la naturaleza, acaba siendo estándar, ¿no? Yo creo que a Cusco le hace falta algo así. Cusco es una sociedad hiper tradicional y los intentos que se han hecho de hacer teatro gay no han sido bien recibidos o son enmascarados del teatro tradicional. No voy a decir nombres, pero cuando uno ve muestras de ciertos grupos de teatro, ve con mucha frecuencia mujeres transvestidas y varones transvestidos. No como un taller de drag queen, sino dentro de la propia muestra. Cuando es harto conocido que en un proceso formativo uno como debe partir de la vivencia de uno mismo y poder sostener esa vivencia en un escenario, debe partir por la identidad. No se recomienda que una mujer actúe de varón o de mujer, o que actúe de anciano, de anciana. Eso no se recomienda. Sin embargo, es moneda corriente en estos directores formadores hacerlo. Y es algo medio solapado, falta así un rollo más político y hacerlo de verdad, ¿no? Por ahí podrían aparecer cosas más interesantes. La incorporación de elementos heterogéneos, combinar los elementos de diferentes disciplinas artísticas, como la danza, la música, el arte visual, etc., creando experiencias estéticas multidisciplinares. Entonces, desde los 70 en Estados Unidos principalmente, un poquito antes con Piscator en Europa, Piscator es anterior a Brecos, estamos hablando de finales de los 50, ¿no? Pero en Estados Unidos entra con todo en los 78. La idea del teatro multimedial. Y el teatro multimedial no es el teatro con videíto, ojo, multimedia, muchos medios, múltiples medios. Si yo tengo a mi escultor haciendo una obra alrededor de mi presentación, ya es multimedial y no hubo video nunca. Es multimedial, ¿ya? Entonces, lo multimedial llega al teatro con el objetivo de generar experiencias, acontecimientos, realmente utilizando el lenguaje de Bugatti, diferentes a lo que estaban acostumbrados a ver, ¿no? El año pasado veíamos los videos de La Fura del Sbaus de los 80. La Fura del Sbaus también es parte de esta efervescencia post-Franco en España. Es un grupo catalán, por eso está catalán el nombre. Suena furia, pero fura es un castor. Se llama el castor del río Baus, ¿no? Fura del Sbaus. No tiene nada que ver con fuerza, con nada. Es el hurón, el río Baus. Ya el soporte del teatro no es suficiente para transmitir lo que yo quiero transmitir. No es suficiente. La realidad mucho menos, ¿no? O sea, ya acá el realismo de Stanislavski se lo guardaron hacía mucho tiempo. Pero llega a ser tan profundo que el teatro, la materialidad del teatro ya no es suficiente para contener todo lo que quiero decir. Entonces tiene que ser multimedial. Y eso sigue siendo liminal. ¿Por qué? Porque no sé si estoy efectivamente viendo una muestra de danza, teatro. ¿Qué estoy viendo? Es liminal. Teatro liminal y performatividad. El teatro liminal puede vincularse con el concepto de performatividad en el sentido que el filósofo J. L. Austin y más tarde Judy Butler, yo amo a Judy Butler,
Propusieron, la idea de performatividad sugiere que el lenguaje y las acciones no solo describen la realidad, sino que tienen el poder de crearla. En el teatro liminal, las acciones escénicas no solo representan un mundo, sino que lo producen y lo transforman ante los ojos del público. ¿Te acuerdas que en la anterior sesión hablamos que la poiesis era poner a existir algo en el mundo? Va en ese mismo sentido. Entonces, la performatividad per se es liminal. Y está muy vinculada a la transformación del mundo de manera ficcional, podríamos decir. Por ejemplo, si alguna vez han chequeado algún video, nunca lo he visto en persona, alguna vez quizás nos atreveremos a montarla, Las criadas de Jean Genet, no Hernán Genet, Jean Genet, dramaturgo, el papi de uno de los tres grandes del teatro del absurdo, los tres grandes, Ionesco, Beckett y Genet. Beckett ahí el que destaca. Pero Genet es muy interesante. Y Genet habla desde la marginalidad, ¿no? Y las criadas son criadas de una familia rica y que se sacan la mugre entre ellas. ¿Ya? Y en ese, al ser absurdo también, en esa violencia mutua construyen o evidencian la creación de un mundo que es mucho más parecido al mundo en el que tú vives que en la ficción. Ahí radica la belleza del teatro del absurdo, que llega a profundidades que la estructura dramática no te permite. Y eso sucede delante de tus ojos. Es un constructo, es una construcción de un constructo, una construcción de la realidad delante tuyo. Es la realidad real. Es un cronotopo, un tiempo y un espacio otro que no es este tiempo y espacio. Y eso es liminal. Hay obras mucho más liminales que otras. Por ejemplo, eso teníamos en la cabeza cuando hemos hecho Julie. Si no, tú no lo has visto, Julie empezaba con una juerga pura y dura. Tú llegabas y era una discoteca. Pues la gente se ponía a perrear hasta el suelo. Y en medio empezaba la obra. Pues ahí estoy yo jugando con el límite. Y a eso se le llama también teatro inmersivo. Claro, solamente que a mí me gusta mucho que el espectador sepa que está en el teatro, entonces lo inmersivo lo sacamos, lo pausamos y lo llevamos al mundo de la ficción, claramente que era la obra, y es liminal. Eso es liminal, estoy entre el límite, entre la juerga pura y dura y la ficción, ¿no? Este es Austin y esta es la mami Judy Butler. Si no la leo, léela, es mamá, es lo más. La liminalidad en este sentido es la oportunidad para que el acto performativo se realice y se reconfigure de manera dinámica. El teatro liminal se convierte en un espacio en el que se construyen nuevas realidades temporales, ya sea mediante el cuerpo, los actores, los elementos escénicos o la interacción con el público. Estoy poniendo a existir nuevas realidades. Eso en la teoría literaria se le llama la creación de un cronotopo. El cronotopo es de la teoría literaria. Entonces, teatro liminal vendría a reemplazar el término que viene de la teoría literaria. Y ahí ya me parece importante. Yo siempre he usado cronotopo, ahora ya no voy a usar cronotopo, voy a utilizar teatro liminal. El cronotopo es de la teoría dramática. ¿Ya? Entonces, ejemplos históricos. El teatro documental. Obras que se basan en hechos reales, que utilizan recursos teatrales para crear una experiencia estética y reflexiva. En CETIC 1, no sé si se acuerda que vimos un video, un monólogo de una argentina que hablaba de cazar mariposas. Que era, esta actriz era la hija de dos padres que fueron
desaparecidos durante la dictadura de Videla, efectivamente, en Argentina, y cuyo hermano menor fue uno de los niños que fue robado, daba a luz la mamá, la mataba, y a los niños se los entregaban a las familias militares altas o a las familias ricas que estaban cerca del régimen, que no podían concebir, ¿no es cierto? Entonces, la abuela de ella siempre buscaba al bebé y lo encuentra. Entonces es un monólogo en el que ella describe cuál es ese proceso de reconectarse con un hermano que ha sido criado por militares y que en realidad a nivel de consanguinidad nunca fue su hermano, a nivel de consanguinidad es su hermano, pero a nivel de convivencia es un extraño, y que el modo como ella entra a presentarle a los padres que nunca conoció es a través de cazar mariposas, que era el hobby del padre. La obra es una chulada y es una mezcla entre la realidad y la ficción, y ella lo hace con el objetivo de que no estas voces que especialmente en este momento en Argentina son muy acalladas, y se intenta reescribir la historia diciendo que fueron excesos, igual que acá, que fueron excesos y que no fue una política de Estado genocida. 5.000 muertos, no, 32.000 muertos, Milei dice que son 5.000, pero son 32.000 muertos, y 32.000 desaparecidos. Entonces ella se ve la necesidad, como actriz también, de revivir esta historia para que no muera, para que quede perenne y para que se hable, que es algo que acá, la verdad, que nos hace mucha falta en este momento de la historia peruana. Entonces, eso también es recontraliminal, porque ella habla desde ella, te cuenta su historia, te cuenta cómo fue ese primer encuentro con su hermano, después de que el hermano rechazara conocerla porque ella tenía su vida hecha, con plata y todo, ¿verdad? Los de la Junta Militar hicieron un billetón, ¿no? En esa época. El performance, ¿no? Obra que combina elementos teatrales, visuales, performativos, explorando los límites entre el arte y la vida. No hay mucho que explicar ahí. El teatro de objetos. ¿Cuál es la forma más común de teatro de objetos que conoces? Las marionetas. Títeres y marionetas. Eso es teatro de objetos. Pero la marioneta es una obra de arte per se. Un especialista lo ha hecho y tiene una visión artística. Es toda una pieza de arte la misma marioneta o el mismo títere. Entonces es también liminal, ¿no? Obras que se utilizan objetos cotidianos para crear narrativas y metáforas visuales. También, ¿no? El rollo de Ana Correa, por ejemplo. El teatro interactivo. Obras que invitan al público a participar activamente en la creación de la obra. El impro es liminal. La impro es liminal. Y es quizá uno de los eventos teatrales donde más ves cómo es la poiesis funcionando en vivo y en directo. Cómo la creatividad brota en cada segundo. Y tú ves una realidad construirse ante tus ojos en segundos. ¿Cierto? Más ejemplos. En el teatro de objetos también estarían incluidas las máscaras, ya que son objetos también que se introducen o no. Es que no es teatro de objetos, eso es teatro con objetos. El protagonista no es el objeto. Sí. La máscara tiene otra dimensión, como el dramatis personae, tanta vaina que es teoría pura y dura. Otros ejemplos, a ver, el teatro del absurdo, dice, muchas obras de teatro del absurdo, como las de Samuel Beckett, las de Jean Genet, las de Gilles Ionesco, las de Julio Ortega, que en el Perú. El libro de Julio Ortega busca, es el papi del teatro del absurdo en el Perú. No llega al nivel de absurdidad de los europeos, pero sí es interesante. Busca la tortura. Una obra que se llama La Tortura. Y no es la canción de Shakira. Explorando una sensación liminal donde los personajes están atrapados en situaciones sin salida
y el tiempo parece carecer de progresividad lógica. Beckett, en particular, crea mundos teatrales que existen en un estado de incertidumbre perpetua donde los significados fijos son imposibles. Ejemplo número 1, Esperando a Godot, ¿no? Si tú lees Esperando a Godot, suerte para llegar a la terminal, porque es aburridísimo de leer, porque no hay historia, y si no hay historia no te atrapa. Lo que decía la crítica cuando veía el teatro de Beckett, Beckett dirigía sus propias obras, era el gran mérito de Samuel Beckett es mantener al público entretenido 1 hora y media cuando la obra no trata de nada. Ella trata de cosas mucho más profundas. Pero si no sabes, Esperando a Godot, en resumidas cuentas, es Vladimir y Strogoff que están esperando bajo un árbol a un tal Godot. Y pasan los días y nunca llegan, ¿no? Y siempre se juntan a la misma hora bajo el mismo árbol y hablan de huevada y media mientras esperan a Godot. Y Godot nunca llega. Y mientras dice que hablan pavada y media, ¿no? Entonces no tienes la sensación de que no avanza. Y eso, personas como yo, desesperan, ¿no? Ya, ¿y en qué momento pasa algo? Y terminaste la obra y nunca pasó absolutamente nada. Pero ¿cómo terminas una historia que no empieza? Se mueren. No, lee Esperando a Godot para que veas cómo te... El teatro de Jerzy Grotowski, mira. Grotowski es una figura clave en el desarrollo del teatro liminal debido a su enfoque en el actor santo y la eliminación de barreras entre el actor y el espectador. Para Grotowski el teatro es ritual transformador donde el actor entra en un estado liminal buscando una conexión profunda con el público. Ahí la liminalidad no está en el evento teatral, sino en el actor. Y en las últimas versiones, en las versiones que compartió acá mi querido amigo Jorgito Mora, cuando estuvo acá, cuando estuvo con el Lima Mario, es un evento liminal permanente, ¿no? No sabes si estás yendo a un ensayo de gospel de una iglesia evangélica estadounidense, si estás haciendo teatro o qué rayos estás haciendo. Y tú estás en medio y estoy cantando en yoruba, estoy cantando en inglés gospel, literal gospel, estoy cantando cantos africanos antiguos, así, tú dices, ¿qué rayos estoy haciendo? Sin embargo, para la persona que mira de afuera, de cierta manera la estructura dramática empieza a aparecer. Ya. No sé, no, creo que ustedes no fueron, ¿no? Pero cuando estuvo Jorgito Mora acá, hizo su presentación de Voces Familiares, que es un intertexto entre la vida de Jesús y de un guerrillero colombiano, porque Jorgito es colombiano, ¿no? Le digo Jorgito y cuando soy Jorge, ¿no? Y coinciden los eventos de la vida de este guerrillero con los eventos de la vida de Jesús. Y él te cuenta la historia, de cierta manera te la narra, te la actúa, te la canta. Y nosotros los que tomamos el taller con él estamos de coristas, ¿no? Cantamos con él, estamos con él, ¿no? Pero la historia aparecía en él, nosotros éramos como imanes, ¿no? Ese es un evento muy interesante liminal porque cuando se hizo en Dalton, ¿no? Yo quería que se haga acá, pero hubieron problemas y no me atreví a hacerlo acá. Entonces le pedí a Mauricio que recibiera a Jorge y Jorge dijo, ya hago presentación también porque les interesa mostrar su trabajo y dijo, ojo, no quiero que empiece. O sea, nos pidió a nosotros que no traigan comida, entonces entras y te sirve la comida y la instrucción que él nos dio era te acercas a las manchitas, a los grupitos y les vas preguntando qué hacen que sea muy regional aquí en la Navidad, en tu familia. Entonces tú ibas así y nos íbamos acercando mancha por mancha, así, hablando de la Navidad, porque este evento de la obra surgía en la Navidad, ¿no? Y nos dijo también, cuando termina la obra, corren otra vez hacia los grupos y vuelven a retomar el tema y también le agregan la pregunta de cómo se han sentido viendo esto.
Entonces no hubo un solo aplauso. Y Jorge fue muy enfático en, no quiero un aplauso. Entonces con el Tuno, con Mía, que tomamos el taller, con Ninita, ¿qué más estuvo por ahí? Bueno, fuimos poquitos, se lo perdieron. Yo hice la difusión por todo lado de que era una tercera línea, Grotowski, Mario, Jorge. Jorge es el asistente de Mario, más que Grotowski. No ha habido alguien que estaba acá, Jorge Mora, y estuvo acá, Jorge Mora. Se lo perdí. Estaba barato. Entonces, eso es recontralineal. Es un evento teatral en el cual ellos, bueno, él en particular, se han esforzado mucho en borrar la línea, borrarla del todo. Normalmente la gente está así, no se para, no se sienta más bien, primera llamada, tercera llamada y ve, ¿no? En cambio ahí la gente se sacó de onda, pues, ¿no? O sea, ¿hasta qué momento empezó? Claro, y cuando terminó, o sea, en algún momento ya nosotros nos dejamos de conversar y nos pusimos a comer lo que habíamos llevado o a cambiarnos y la gente seguía conversando, entonces no se dio cuenta en ningún momento que terminó. Eso es reliminar, ¿no? Y ese es Grotowski, ¿no? Una versión ya muy filtrada por Mario Beghini, pero también muy filtrada por Jorge y su visión del teatro en Colombia, etcétera, etcétera. Dice el mismo año, Jorgito vino a Cusco después de haber dado un super taller en casa de Yashka. De verdad, tenemos que ser más moscas, porque viene gente bacán y no tomamos reporte. El teatro postdramático de Hans Lehmann, por supuesto, ¿no? En su influyente libro, Postdramatical, ¿cómo lo llama? Postdramatischer Theater, eso lo traduje en el traductor, por eso quedó así. Identifica un tipo de teatro que se aleja de las estructuras narrativas tradicionales y enfatiza la experiencia liminal y performativa. Aquí el teatro ya no se centra en la historia lineal, sino en la creación de experiencias fragmentadas, sensoriales y transitorias que involucran al público de manera directa. Teatro liminal, para mí acaban siendo como, de cierta manera, a pesar de la distancia geográfica, son modos de entender el teatro muy similares. Solamente que Lehmann sí tiene un aire mucho más lingüístico, histórico, mientras que Dubati tiene un aire filosófico. Interesante ese paralelismo que ameritaría mayor posibilidad. Y aquí es donde vamos a hablar ya concretamente de límites del teatro. Convivio y tecnovivio. El convivio es el segundo elemento, o el primer elemento fundamental para que exista teatro, ¿no? Lo voy a repetir porque Mario no estuvo en la anterior clase. Para Dubati el teatro tiene tres características. El convivio, que es el espacio de convivencia física frente a frente del actor y el espectador. La poiesis, que es la producción creativa, de alguna manera. Es que creativa no le gusta a Dubati porque dice que es muy judeo-cristiano. Es la producción de un evento teatral que sucede en tu cabeza, que sucede en el cuerpo del actor, que sucede en el ambiente, que sucede en todos los lugares en simultáneo, y que también la poiesis está en el espectador, porque al final la interpretación final de la obra está en la cabeza del espectador. Por más clara y concisa que sea tu obra, el espectador se va a hacer su viaje, y ese es un acto poético dentro del espectador. Y la expectación, ¿no? Tiene que haber alguien que mire. Si todos actuamos, como en el teatro de Grotowski, como en el arte como vehículo de Grotowski, eso él ya no le llama teatro, dice arte como vehículo, ahí no hay espectadores. Regresando a lo de Jorge, ¿no? Ahí no hay espectadores. Entonces es teatro. Jorge no ve a los que han ido a ver Voces Familiares como espectadores, son invitados a la fiesta por Navidad. No es Navidad, pero por Navidad. Entonces, por ahí va, ¿no? Entonces ahí se podría decir que no hay expectación per se. Pero en realidad sí hay, pero ahí te puedes echar con Jorge. Y con todos, y con Mal, y con Tomás.
Entonces dice, el convivio es el espacio compartido donde se da el teatro. Es el encuentro entre el artista, técnicos y espectadores. Duvaty señala que el teatro no existe sin este convivio aurático, donde la subjetividad se construye y se multiplica. ¿Qué era aurático, se acuerdan? No vale plagiar. ¿Qué era aurático? Era una de las características de la poiesis, digo, de la convivio. Aurático quiere decir único, que tiene características únicas. ¿Ya? Es un evento único. Que solo pasa. Sí, claro. Es un evento aurático, ¿no? Y que se multiplica. Este concepto subraya la importancia de la presencia física y la interacción directa entre los participantes del evento teatral. Esto es Duvaty, 12 páginas de texto. Entonces, eso es importante. Entonces, más fácil, ¿qué es el convivio? El convivio es la reunión de cuerpo presente, territorial geográfica, en una encrucijada de tiempo del espacio de la cultura viviente en el que no se pueden extraer los cuerpos. O sea, tu reunión por Zoom no es convivio. Tiene que ser siempre cuerpo Físico, a cuerpo. territorial y geográfica. Estas dos palabras tienen mucha relevancia en los aportes de Duvaty. Duvaty y la territorialidad son todo. La cartografía, la territorialidad son vocabularios teatrales de Duvaty, ¿no? Entonces eso ya está claro, ahí está, pues, ahí hay convivio, miren la imagen. Ahí está el actor, ahí está el espectador, hay convivio. Tecnovivio. El tecnovivio es la cultura viviente desterritorializada por intermediación tecnológica. Esto es tecnovivio. Estoy viendo mi película. O sea, la película es tecnovivio, Claro. pero no está pasando en vivo, ¿no? No tiene que pasar en vivo. Me pasa en ese momento que tú estás haciendo. Claro. Pero hay de cierta manera una comunicación de doble articulación, para que quede bien claro, entre el actor y tú. Solamente que no hay coincidencia de espacio-tiempo. Está desterritorializado, como es. Y en varios sentidos, no solamente en el sentido del territorio, del espacio físico donde ambos conviven, sino del propio cuerpo del actor. Hay una desterritorialización. Si lo ves así ya es mucho más interesante. Acá no hay convivio, hay tecnovivio. Respecto a lo que dice Franco, entonces hay dos tipos de convivio: el convivio interactivo y el convivio monoactivo. El interactivo es el que dices, puede estar sucediendo en vivo. Cuando yo chateo con mis amigos, con mis parejas, con todo el que esté chateando, es un tecnovivio. Y es interactivo porque te responde. De ida y vuelta. Entonces ahí hay tecnovivio. Y el monoactivo sería el cine, por ejemplo, donde uno de las partes hace ejercicio poético, el otro hace un ejercicio poético pasivo, pero no hay convivio. Entonces, Ya, sí sube, sí puedes subir a esa puerta, súbete. por más que el que quieras insultar al actor, ¿Dónde la exploradora? No te va a escuchar. No, no sé qué preguntar. No vayas, no Y está ahí Dora, está ahí. seguirá haciéndote Vivi, porque quiere que tú reacciones, pero si tú le respondes, Oh, no sé. ella no va a reaccionar. Y ahora parecido un tipo de películas en el que avanza la historia y luego tú eliges. Como Bandersnatch de Black Mirror, igual sigue siendo. Esto sigue siendo Es interactivo, pero es tecnológico.